Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero compartir una historia súper increíble y aparte tengo un invitado especial. Él se llama Marco, lo conocí en el barco y la verdad es que gracias a esa experiencia que tuvimos a bordo, hasta la fecha seguimos teniendo esa gran amistad y por supuesto quiero compartir un poco de su vibra, de sus experiencias y no se pierdan este video y los dejo con Marco. ¿Cómo ¿Sí? estás? ¿Ya? Ay, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, antes de iniciar este video, me gustaría que compartieras con la gente. Quiero que lo hagas de tu parte. ¿Cómo fue que nosotros nos conocimos? ¿En dónde nos conocimos o cómo fue que nos conocimos? No sé si te acuerdas. Sí, como no, nos conocimos en el Golden Princess. Ujú. Pues ahí trabajando en un crucero, de pasajeros. No sé, me acuerdo que cuando llegaste al barco, pues toda nueva, pues como todo el mundo llegamos, pues, desorientado, con muchas dudas, muchas expectativas, pues ahora sí que con ganas de trabajar, pero como todos nosotros, pues sí, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se le hace? ¿Qué se hace? Y pues en algún momento nos empezamos a platicar, afortunadamente pues platicamos, ahora sí que en el barco platicar en tu mismo idioma, pues es un privilegio, es un placer, ¿no? Y coincidir con gente que comparte muchas ideas afines, pues está padre, ¿no? Y pues no sé, en algún momento, no me acuerdo exactamente qué momento, pero estoy casi seguro que fue en el bar, que Sí, sí. en algún momento pues estuvimos compartiendo un trago, algo así, con unos amigos y pues ya me imagino, o sea, tanto como tú como yo somos bien platicadores y pues empezamos la plática y de ahí surgió pues una amistad entrañable que hasta ahora la tenemos y me encanta, sí, Sí. Y fue en el Golden Princess donde pues, éramos una gran familia, muchos amigos, mucho latino, mucho mexicano y pues bien, eso fue. Yo creo que sí, que específicamente en ese contrato, que para mí fue mi primer contrato, pero específicamente ahí yo creo que fue donde conocí muchas personas muy valiosas, incluido tú estás dentro de esas personas, y que realmente hicimos como una pequeña familia ahí que nos estuvimos apoyando, así de que si alguien se bajoneaba, no, échale ganas, la cosa es así, diviértete. Y realmente yo creo que esa era es una parte muy importante cuando, sobre todo que estás saliendo de tu país. Por ejemplo, en mi experiencia, que fue mi primer trabajo, fuera la primera vez que yo salía de México, y encontrarte personas así como que pues te animan y dices, ok, yo le voy a seguir echando ganas para salir adelante y seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? En ese barco creo que no teníamos oportunidad de bajonearnos porque la verdad éramos una familia tan unida y todo el tiempo andábamos como enanos, pues trabajando y divirtiéndonos. La verdad era, pues o sea, ir a Hawái, estar en Alaska, estar en el Coco Bar, vernos en el comedor, echar la charla en los corredores, en el famosísimo M1, ¿no? En el corredor principal del crucero, donde todo el mundo se acercaba a echar chisme. Así de rápido, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya te ibas corriendo porque ya ibas tarde a trabajar. En el comedor de empleados, pues en el club mes, pues siempre llegaba a la mesa indicada, siempre había alguien allí tomando café, comiendo, cenando, y las cenas no se diga, las cenas eran tremendas, llenas de amigos, llenas de vino y mucha comida. Y pues era divertido, la verdad que no. Yo no tuve tiempo de deprimirme o de pensar en otras cosas más que trabajar y divertirme. Bueno, ahora que estás mencionando eso de trabajar y divertirte, ¿para ti qué fue trabajar en un crucero? Para mí trabajar en un crucero, híjole, la verdad es que fue la experiencia de vida en muchos aspectos. Aprendí a salir de mi zona de confort, rompí muchas reglas que existían en mi vida de quédate, no, o sea, siempre fue salir, conocer multiculturas, multilenguas, multinaciones,
visitar lugares diferentísimos a México para poder tener un punto de comparación y relacionarlos con mi nacionalidad. La verdad es que conocí gente increíble, estás tú entre ellos, claro. Y obviamente la experiencia de trabajar y ganar dinero. Para mí trabajar en cruceros fue una puerta que me ha dejado hasta hoy mucha experiencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento. Y no, la verdad es que es increíble, es increíble. Es un trabajo duro, pero es un trabajo que te forma. Exacto, creces mucho como persona. A mí, ¿sabes algo que sí me pasó? Me pasó eso en el barco, que pude ser yo y que no me importaba lo que la gente pensara y pude ser yo y la verdad que fue un descubrimiento muy padre y me gustó mucho. Maduras mucho y te encuentras tú mucho como persona y a convivir con otras personas. Sí, bueno, ahora que lo dices, fíjate que es algo no solamente tuyo, yo creo que es algo de muchas personas que decidimos irnos a trabajar a los cruceros, a otro país. En mi caso, y en tu caso, fue trabajar en cruceros, fue que realmente podíamos tomar la actitud y la personalidad que a nosotros verdaderamente nos identificaba. Exacto. O sea, aunque tú no lo creas, yo antes de irme a los barcos, a los cruceros, yo era una persona muy introvertida, tímida, hacía mis cosas y todo. Pero llegando a los cruceros me doy cuenta que puedo expandir mi personalidad y llegar a mucha gente y me volví muy amiguero, me volví muy, amé el contacto con las personas y con salir, con divertirme, sin tener que preocuparme de quién yo era antes en tierra, ¿no? Sí. Bueno, ahorita que estás comentando eso, ¿qué aprendizaje te dejó el barco? Así que digas algo que digas, ¿sabes qué? Esto no lo cambio y esto es algo súper positivo. Fue algo que me dejó el barco y que eso nunca lo cambiaría por nada. Yo creo que me dejó mucho para valorar mi país y para también darle su valor a lo importante que es conocer, que es salir, enfrentar eso de la distancia, el tiempo, lo que te enseña el tiempo y la distancia marca muchas cosas en un marino mercante. Y a manejar eso, a aceptarlo como parte de tu vida, pues te fortalece mucho. Y más ahora, por ejemplo, que estamos confinados en esta pandemia, pues para mí no ha sido así como que algo fuera de lo normal, o sea, aprender a manejar el confinamiento, la distancia, el tiempo, sabemos que es relativo. Y no sé, yo creo que lo que más me ha dejado es conocerme más íntimamente de lo que soy capaz de hacer, de lograr. Y bueno, algo que aprecio mucho es que conocí personas increíbles. O sea, comí cosas que en mi vida había probado, vi cosas hermosas y bueno, el poder ver el mismo sol de diferentes puntos de la Tierra, pues yo creo que es un privilegio, ¿no? Y eso es algo que se queda conmigo y va a vivir siempre allí y lo voy a compartir siempre, parte de mi aprendizaje en los barcos. Sí, ahorita que estás diciendo eso de ver el sol por todos lados, la verdad es que algo que a mí me encantaba era irme a la parte de atrás del barco y ver esa línea en el mar de cómo propelas y que se iba quedando esa línea blanca de la misma espuma del mar. No sé, me encantaba mucho, ajá, me gustaba mucho. Ah, ok, perfecto. No sabía cómo se llamaba, pero me gustaba muchísimo el sonido, la vista, me relajaba tanto y dices, híjole, yo de verdad en esos momentos sí decía, qué afortunada soy de poder ver tener esta vista, este paisaje, porque la verdad sí son muchas vistas que de repente cuando me entra la melancolía del barco, yo creo que es de las imágenes que primero se me vienen a la mente. Llegaste ya en el tiempo de que teníamos internet y teníamos teléfono en las cabinas y sí, otras cosas. Yo cuando llegué en los barcos, yo empecé en 1999, muchos de la gente que te sigue ni siquiera estaban en esta tierra, ¿no? O sea, no había ni internet, celulares no existían en alta mar, o sea, la comunicación era
cartas, postales, o sea... Oye, mandaban a platícales gente cómo te despertaban, cómo despertaban a la gente. con la Como no había cucharita. teléfonos, ajá. Ajá. Sí, había un chico, le decíamos el de la cucharita, ¿no? Ese señor tenía la obligación y la comitiva de levantarse todos los días a las 5 de la mañana, porque tenía que pasar con una cuchara, o sea, una cuchara pasaba en los corredores y tocaba así, la puerta, o sea, y cada corredor estaba asignado a personas que trabajaban un diferente turno. Por ejemplo, los del corredor 1 entran a las 5:15, los del corredor 2 entran 5:40, los del corredor 3 entran a las 6:30. Y tenía que pasar por corredor a tiempo, 15 minutos antes para tocarle, para despertarlo, porque no teníamos teléfonos en las cabinas. Entonces, pues sí, había despertadores, pero pues, mucha gente se quedaba dormido, sí. Entonces era como algo que tuvieron que implementar para que no llegara la gente tarde a trabajar. Pero si te quedabas dormido, le hablaban a él o lo buscaban. ¿Sabes qué? Se quedó dormido Carmona. Ajá. Tenía él que ir hasta tu cabina, tocarte, abrir la puerta y despertarte. O sea, esa era la... Casi aventarte de la cama. Órale, ya tienes que irte a trabajar. Órale. Claro. Eso yo no me lo sabía, ¿eh? ¿Cómo también, si te das cuenta, cómo ha ido? Yo digo que en general todo va evolucionando según las necesidades, que a lo mejor al principio eran otras las necesidades y poco a poco fueron acoplando y fueron implementando más cosas dentro del barco, ¿no? Que el internet, que los teléfonos, que las lavadoras, las secadoras, que a lo mejor antes era como una biblioteca y después ya se había vuelto un café de internet, y que poco a poco fueron implementando según cómo iba avanzando la tecnología y a las necesidades de ellos y del crew. Sí, fíjate que ahora que dices eso del internet, cuando a mí me tocó ya por ahí, por el año 2000, cuando ya existía Hotmail y o sea, ya había internet en el barco, ya podías recibir emails en el barco, o sea, pero los recibían en la oficina, los imprimían, los hacían carta y los ponían en un buzón y tú tenías que ir a ver si tenías tu correspondencia. Lo que significa que alguien ya había leído tu correo, ¿no? O sea, estaba... Oye, mira, pues antes de iniciar, porque yo sé que tú tienes muchísimas historias, y realmente yo antes de iniciar a preguntarte acerca de esta historia que yo estoy específicamente, que me encantó cuando me la platicaste, realmente sí me gustaría comentarte que tú para mí, cuando yo llegué en ese primer contrato, realmente para mí sí fuiste como un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque eras una persona, así como me lo dices, que pues todo el tiempo estabas jijiji, jajaja, cotorreando, siempre que a lo mejor si alguien estaba triste o algo, tú llegabas con un chiste y ya le cambiabas el día, ya se estaba riendo, o que te decían, no te preocupes, ahorita le hacemos, no, mejor hazle así, o sea, como que dabas muchos tips y guiabas a la gente como para que fuera mejor su vida a bordo. Entonces, realmente yo también te veía cuando estabas trabajando, que realmente te estabas divirtiendo, o sea, sí estábamos así en un relajo total, pero tú nunca dejabas de reír, de contar chistes. Me acuerdo perfectamente un día que estábamos trabajando en el International Café y que te llevaron de waiter in charge y ahí estábamos, no, que sí, estábamos riéndonos, y de repente me acuerdo que siempre que se caía algo ahí en el piso, siempre alguien empezaba, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, y en eso se escuchó que se cayó algo. Y empezaste tú, Happy Birthday to you, y yo así de, no, Marcos, se acaba de caer un señorito, no es Happy Birthday, y me acuerdo que saliste corriendo a levantar al señor, pero, y realmente, yo sí me quedo con esas cosas de que realmente en todos los trabajos debemos de ser así, debemos de disfrutar lo que hacemos, porque ya todo lo demás sale. Esa magia, esa conexión con la gente, pues es porque me enseñaste muchas cosas en ese sentido. Ay, gracias, amiga, gracias, ¿no? Pues, y continúa así. Bueno, ahora sí, vámonos a la historia que quiero que les cuente. Me acuerdo que me comentaste que hubo
una convocatoria que iba a haber un maratón entre barcos. A ver, cuéntame. Ah, la carrerísima en Sí, Skagway. ajá. Por supuesto. Que era Sí, algo que me genial. comentaste que lo hacían anualmente o cómo era. Pero era competencia Pues entre mira, las compañías de barcos, ¿no? A ver, cuéntales yo para que no, sepan bien cómo era. O a ver, ajá. no, este fue un evento organizado en el Coral Princess, fue únicamente en este barco. Ujú, Tuvimos una chica encargada de Human Resource, de recursos humanos, ujú. muy activa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Gloria. Soy malísimo en los nombres, por eso me divorcié 3 veces. Pero mira, esta chica empezó, o sea, se dio cuenta que mucha gente practicábamos el hiking o en Alaska salíamos a correr porque es una zona preciosa, llena de bosques, de ríos, de agua, o sea, de vida salvaje. Es precioso Alaska, es el mejor lugar del mundo para correr, yo creo, después de México, por supuesto. Y sí empezó a organizar una carrera, pero todo empezó así como un proyecto de, no sé, pues ciertos corredores. Y la verdad es que no me llamaba mucho la atención, dije, pues seguro van a ir los gimnasio, van a ir los bailarines. Después Gente dije, que no, tiene tiempo para eso. gente que tiene tiempo, sí, porque nosotros trabajando en el restaurante, pues no tenemos tiempo, ¿no? Iban a hacer 10 kilómetros, dije, bueno, está padre. Empezaron a organizar y se fue haciendo más grande la situación, el proyecto, al grado que dijeron, no, ¿sabes qué? Van a involucrar a las autoridades del puerto, de Skagway. Va a haber ambulancia, va a haber policía, va a participar el gobernador, va a participar el capitán, va a participar los oficiales y van a haber más de 100 competidores, que al final fueron 150. Y dije, no, pues está padre, ¿no? Va a haber un premio de $500, órale, pues está chido. Y va a haber una botella de champán, dije, yo, dije, me apunto, dije, no, dije, ya dinero y champán y la fama, perfecto. Y la verdad es que estuvo bien padre el proyecto. La gente se empezó como antecedente. Yo siempre he corrido, me ha gustado mucho correr y todo eso. Y sí empezamos el proyecto. Estuvo bien padre porque todo el mundo, los participantes, empezábamos a platicar, ¿no? De la carrera, que te voy a ganar, ¿no? Que yo te voy a ganar. Y algo que me gustaba mucho es que tanto podemos hablar de gente de todas las edades, gente desde 21, 22 años hasta gente de 65 años, yéndose al gimnasio, a correr. La gente que tenía un poquito de tiempo libre salía a tiendas para comprar tenis, shorts, todo eso. Para verse bien fashions en su maratón. O sea, y durante 2 meses aproximadamente estuvieron preparando el proyecto. Obviamente nos inscribimos, una lista, te dieron tu número, nos dieron el número, nos dieron la ruta, y pues sí, así empezó ese proyecto, estuvo bien padre. ¿Y cómo fue? A ver, yo me acuerdo que había gente que eran así como muy fanfarrones y que estaban, ay no, yo voy a ganar porque yo diario hago esto, que quién sabe qué. Sí. Y que también te veían así, ay, ¿cómo crees que tú vas a...? Porque pues tú te la pasabas echando fiesta en el Crew Bar, o sea, realmente tus posibilidades eran muy nulas según ellos, porque pues decían, ¿y cómo crees si se la pasa ahí tomando y fumando? ¿Cómo crees que va a poder si yo que soy bien fitness, ¿no? Y todos decían, te voy a ganar, ¿no? Había 2 chicos serbios que se dedicaban mucho al gimnasio. Y amigos, ¿no? Me decían, lo siento, Marco, yo sé que te gusta correr, pero pues te voy a ganar, ¿no? No, sí, no te preocupes, ¿no? Chicos así, serbios, chaparritos, sí, de 1,80. Sí. 1,75 es chaparro en Serbia, ¿no? Altos, fuertes, pues todo el tiempo en el gimnasio, con proteínas. Sí. Muy dados. Y dices, no, yo sí, pues ahora sí, está padre. Yo seguía yendo a correr normal, como siempre, ¿no? Cuéntanos qué pasó un día antes, una noche antes de la... Sí, el día del... Yo, por experiencia, 3 días antes de la carrera dejé de comer, porque tengo experiencia corriendo, ¿no? Entonces dejé de comer, solamente me dedicaba a comer carbohidratos, el pan con el café, un poco de arroz con leche, nada más. Pero la gente durante los últimos 3 días se siguió entrenando
Yo dije, bueno, está bien. Y cuando llega el día de la carrera, nos dicen, bueno, el que participa en la carrera va a estar día libre. Perfecto, ¿no? Que pues mañana no trabajo, va a haber carrera, y que me voy al bar, ¿no? Y que no, pues un trago. Antes no para dormir. Bueno, 2 tragos. Bueno, ya 3 tragos, ¿no? Estaba ahí, oye, todo el mundo, oye, pero mañana es la carrera. Sí, ya sé, está bien, ahí nos vemos. La cita era que 6 de la mañana, algo así. Sí, está bien, ahí nos vemos. El bar vacío, ¿no? Habíamos 3, 4 personas. O sea, ya se había amanecido en el bar. Sí, ya todo el mundo se fue a dormir temprano. ¿Y qué onda? Y yo, pues en el bar, ¿no? Whisky. O sea, siempre whisky, sin hielo. Sin hielo, sí, mañana es la carrera. Ah, pues sí, ¿no? Y pues, no sé, me quedé platicando con las personas y todo, de cómo iba a ser la carrera, qué íbamos a hacer y todo. Pues nos dieron las 3 de la mañana. Y ya dije, bueno, ya me voy porque es la carrera. Mañana es la carrera. Y ya me voy por el corredor y pues ya me voy un poquito chacarrón, y todo el mundo, oye, pero al rato es la carrera. Yo, sí, no. Ya me fui a dormir 3 horas, me despertaron, oye, la carrera, sí, ya voy. Solamente tomé un poco de agua y me acuerdo, un café expreso. Bueno, antes de la carrera todo el mundo muy entusiasmado, así, calentando. Y pues ya, o sea, empezó la carrera, pues, y pues sí fue una carrera un poquito, pues no fue fácil, porque, o sea, 10 kilómetros campo traviesa, o sea, ¿y crudo? Había que hacer una pequeña crudo. Nos sacó acá el bofe. Bueno, es que en una carrera, pues, los primeros 2 kilómetros, una carrera corta, 10 kilómetros, los primeros 2 kilómetros sabes quién va a estar hacia adelante. Los primeros 5 sabes quién se va a quedar contigo. Y los últimos 5 sabes con quiénes vas a competir. Bueno, pues en los primeros 3 kilómetros ya no había nadie. ¿Ya no había nadie detrás de ti? Ya no había nadie detrás de mí. Porque fue algo muy vaciado, que hay una subida, una colina. Y pues no sé por qué, a lo mejor por mi estatura y por lo corto de mi zancada, pues soy bueno en la subida. O sea, explico, la desventaja de las personas con las que iba a competir era que son muy altos. Y sí, la verdad es que pues yo corrí como desesperado, dije, esos $500 y esa champán es mía acá, ¿no? Me encanta ese champán. Y pues ya llegando hasta arriba de la colina, dije, si la subida soy buena, en la bajada nadie me agarra. Ya cuando me di cuenta, nada más venían 2 serbios, un serbio, y un mexicano, Antonio. Y de ahí ya seguí corriendo los próximos 7 kilómetros. Hubo estaciones de rehidratación. Cuando llegué a la meta, no estaba listo el templete, o sea, ni siquiera estaban listos con la mesa. Dijeron, se tardan más en llegar, tenemos tiempo, vamos por un coffee. Ya pongo así, rapidísimo. Fue muy emotivo, A ver, pero cuéntame, ya que estabas tú llegando a la meta y cuando escuchaste a esa gente gritar, ahí viene, ¿qué empezaste a sentir? O sea, desde el momento que diste, ya no viene nadie atrás de mí, tú dijiste, me voy a echar esa champagne, pero dime, ¿cuál fue todo tu sentir en ese momento? Pues la verdad se siente bien bonito, se siente bien bonito llegar, que la poca gente que había allí pues, te empezó a aplaudir, así como que y muchos con cara de sorprendido. ¿Es en serio? Este champán nadie me lo va a quitar. Sí, soy yo voy por el champán. Y sí, la verdad se sintió muy bonito. Llegué, tomaron fotos, todo el mundo así, bienvenido, feliz. Estuvo bien padre porque participaba todo el crew, todo el staff, los oficiales. Cuando llegó la premiación, bueno, los segundos y el tercero fue un serbio y Antonio, un mexicano. Cuando fue la premiación estuvo muy padre porque la medalla nos las dio el capitán. Los premios fueron entregados por todo el personal de ya sabes, todas la las gente importante, sí.
Y cuando me dan la medalla a mí, o sea, de primer lugar, ya sabes que primero pasan tercero, segundo y el Sí. campeón, Sí. me dan la medalla y en eso veo a un oficial que está con su radio y dice, now, now, now. Estaba hablando al bridge y en ese momento, ahí hasta la piel se me puso chiquita. Sí, es que qué padre. El sound bell del barco empieza. Y así, nah. O sea, sí, o sea, se sintió así genial. Y ya, súper padre, pues sí, me dieron mi botella de champaña, mi medalla, unos $500. Me compré un teléfono por cámara. Ay, perdón. Pero fuiste la sorpresa de la carrera. Sí, fui la sorpresa de la carrera, todo así, de verdad. Bueno, la verdad es que muchos amigos ya sabían que pues, yo sí corría. Decían, no, pues vas a ganar tú. Y bueno, la verdad es que, pues, algo así muy vaciado, es que hasta ese día, o sea, la carrera la hice sobre la ruta que normalmente yo corría. Ah, ok. O sea, esa era mi ruta. Y hasta ese día me di cuenta que eran 10 kilómetros. O sea, yo siempre corría esa ruta, pero nunca sabía pues, cuánto la corría, distancia, ¿no? Exacto. O sea, yo salía por tiempo, salgo a las 9:30 de la mañana de trabajar y entro a las 11:30. Pues, ya, tengo 2 horas para irme a correr. Y salía y pues corres rápido, ¿no? Porque tienes que regresar todavía a bañarte, comer algo e irte a trabajar. Claro. Pero yo dije, ¿a poco estos son 10 kilómetros? Yo ni sabía, pero bueno, está padre, ¿no? Sí, qué padre. Sí, pero fue una experiencia muy bonita. Ay, pues qué padre, y me da mucho gusto y te agradezco mucho que hayas querido compartir esta historia con la gente de mi canal, y la verdad es que sí dije, no, esto lo tenemos que compartir para que pues también Sí. pues que se rían un poquito la gente, se inspiren, y ¿qué último mensaje te gustaría darle a la gente? A la gente, a tus seguidores, Sí. Viajen, conozcan, rompan esas raíces que nos acostumbran a decir, ya quédate estable, estabilízate. Sí, se puede hacer, pero eso se hace en el corazón, en el alma, ¿no? Pero el mundo es muy grande y hay que conocerlo, hay que viajar, hay que conocer otras personas, otras culturas. De cualquier forma, se pueden ir a Pachuca, a Querétaro, a Guatemala, a donde sea. Viajen mucho, eso es, para eso yo creo que el Señor nos dio piernas, ¿no? Para conocer. Viajar es lo más barato que hay en la vida, caminando puedes viajar. Entonces, claro. Sí, pueden viajar. Pues muchas gracias, Marco, te agradezco mucho, y pues cuídate mucho y estamos en contacto. Sí, gracias a todos, a ti, a todos tus seguidores, y pues un abrazo.